Hola a todos y bienvenidos al taller número 25 de caligrafía, donde hoy veremos términos y conceptos de la caligrafía de modo técnico y lo llevaremos a cabo en la práctica llamada ¿Pero tú de qué vas? Bien, en la clase de hoy vamos a ver algunos términos caligráficos que son las palabras o términos que configuran y que se usan a lo largo de todo el desarrollo de la caligrafía Copperplay. Aquí vemos un texto centrado y vamos a hablar de términos como ascendente, que es la parte superior sobre la línea de caja. Esto que tenemos aquí es la línea de caja, que veremos la teoría de las líneas de caja la semana que viene, que os enseñaré a hacer pautas y hacer las pautas a la medida que queramos. Pero volviendo al término, ascendente es la parte superior sobre la línea media, la línea que denominaremos X y a la que nosotros llamamos línea de caja, línea de letra, etc. Por ejemplo, en las minúsculas ascendentes tendría la B, como tenemos aquí la B, tendría la D, como vemos por aquí, tendría la B, esta sería la parte ascendente de la B, la parte ascendente de la L, la parte ascendente de la K, todo lo que está en la línea superior a la línea X, a la línea de caja, ¿vale? Luego está el término contraforma, que es el espacio interior de una letra entera o parcialmente delimitada por los trazos finos y gruesos que definen su forma. Esa es la acepción correcta. Entonces, ¿qué sería la contraforma? Pues el ojo que de la O, el ojo de la A, de la G, de la A, en este caso, de la E también, de la O, serían las partes interiores que quedan cerradas en las letras. Es la contraforma. Hemos hablado de la ascendente, pero también hablamos de la descendente, que es la parte inferior por debajo de la letra de línea de base. Como por ejemplo vemos aquí en la J esta parte, en la G esta parte, en la Y esta parte, en la Z esta parte, la línea que queda por debajo de la línea X o línea de caja, ¿vale? Descendente. Luego estaría el espaciado entre letras, que es el espacio en blanco que hay entre las letras en una palabra. Es decir, el espaciado entre letras sería esta parte que queda. Es donde está la parte de la ligadura, que luego hablaremos de ella, ligadura o conexión. Pero aunque ahí haya un simple trazo, un trazo fino que es la ligadura, también hay que tener en cuenta que es el espaciado entre letras, es el espacio en blanco. ¿Por qué se le denomina con un término? Porque tiene que ser siempre constante, siempre tiene que haber un espacio constante entre las letras y siempre tiene que medir aproximadamente lo mismo. Vale. El fino. El fino es el trazo de línea fina que puede llegar incluso a ser finísima. De hecho, también se denomina el término finísimo, que se llama en inglés hair fine, que es un fino como un pelo, que es el trazo más fino que se puede realizar con una plumilla. ¿Dónde realizamos esos trazos súper finísimos? Pues por ejemplo, cuando utilizamos la pluma en sentido horizontal, cuando los finísimos, los finos los tenemos en cuenta que fino es, por ejemplo, el trazo que son las ascendentes. El trazo que son ascendentes, el fino, pero el finísimo lo podemos encontrar en las filigranas que se encuentran, por ejemplo, en las horizontales de la F, en las horizontales donde saca un bucle la Z, lo vemos aquí claramente, donde es el trazo finísimo. A todo lo contrario se refiere el trazo espeso, que es el que nosotros denominamos trazo grueso, que siempre son las descendentes, trazo grueso, y que también en la caligrafía se llama también sombra. Al trazo grueso, al trazo espeso y sombra. Se denomina de las tres maneras, ¿vale? La inclinación de letra o eje,
que es el ángulo de las letras. Es la medida en grados respecto a la horizontal. Esta sería la horizontal. Y como veremos también más detenidamente la semana que viene cuando hagamos las pautas, es el ángulo que aparece de la horizontal a la perpendicular, aproximadamente vendría aquí, y que mide en la copper plate 55 grados, ¿vale? Este ángulo se denomina la inclinación de la letra, que tiene que ser constante y todas las letras tienen que ser paralelas entre sí y tienen que tener la misma inclinación, obviamente. Lo veremos más detenidamente la semana que viene, insisto, cuando veamos cómo organizar las pautas y cómo organizar el tema de los tamaños, cuando queremos hacer algo demasiado grande o demasiado chiquito, cuando tengamos que adaptar nuestra letra a un tamaño que queramos. Luego estaría la ligadura o conexión. La ligadura o conexión es el trazo que conecta dos letras dentro de una misma palabra, ¿vale? Y siempre en la copper plate, por ejemplo, tenemos aquí la ligadura entre la M y la A, entre la A y la D, es el trazo finísimo que une las letras, ¿vale? Siempre es un trazo fino. La línea de ascendentes, que es la línea de la pauta que define el límite superior de todas las minúsculas que tienen ascendentes con bucles. Como ya habíamos dicho, hemos hablado varias veces en esto, la línea de las ascendentes es la que queda por encima de la línea X, de la línea de caja. Línea de las ascendentes. La línea de base, que es la que define el límite inferior de todas las minúsculas y mayúsculas, con la excepción de las letras con trazos descendentes, es a lo que llamamos línea base, línea de caja o línea X, y luego estaría la línea de las descendentes, que es la línea de la pauta que define el límite inferior de todas las letras minúsculas que tienen descendentes con bucles, con bucles, esto sería un bucle, esto sería un bucle, la G, aunque viene para acá, es un bucle, ¿vale? Todo lo que sea una curvatura que va a volver a cerrarse es un bucle, ¿vale? Las mayúsculas son las letras capitales. En este caso, en este texto no tenemos ninguna, pero todos sabemos, porque las hemos hecho en algunas de los ejercicios, letras capitales de mayor tamaño y generalmente de distinta forma que las minúsculas. Las minúsculas son las letras de menor tamaño, como vemos aquí, empleadas generalmente en la escritura y que llamamos también de caja baja, porque siempre están dentro de la caja, de lo que llamamos caja baja. Por último, hablaríamos de lo que es el trazo de entrada, por ejemplo ahí en la M, por ejemplo ahí en la F, no todas las letras lo tienen, por ejemplo la letra D en la entrada no lo tiene, sí lo tiene en la salida, siempre. Si por ejemplo es la D, cuando está a final de palabra también tiene trazo de salida, como por ejemplo lo tiene la N, la M. La M, por ejemplo, es una letra que tiene trazo de entrada y trazo de salida, ¿vale? El trazo de entrada es el trazo con el que se empieza una letra. La mayoría de las minúsculas y de muchas mayúsculas comienzan con un finísimo trazo de entrada. Y luego el trazo de salida es el trazo finísimo con el que terminan la mayoría de las minúsculas y muchas mayúsculas. Pero tener en cuenta que hay letras y a medida que vayamos conectando con ellas y trabajando con ellas, veréis que es una regla matemática. Cuando tienen entrada, muchas de ellas la tienen, pero como por ejemplo es el caso de la D, cuando tiene ligadura, cuando está entre letras, pero cuando es inicio de palabra no tendría el inicio del trazo de entrada, ¿vale? Esto como teoría en esta clase. Y luego, para esta práctica, esta semana, en la práctica de esta semana, llevaremos dos páginas, la página 58 y la página 59, que nos habla de algunos términos que hoy están en desuso y la verdad que son bien chulos para volver a incorporar a nuestro vocabulario de diario, ¿no?
Son palabras que están escritas centradas, no están ni centradas ni nada, porque será algo que vayamos viendo en las futuras clases, el tema de cómo ajustar a un lado, cómo ajustar al otro, cómo calcular cuántas letras nos salen en cuántas letras nos podrían salir o entrar en cada renglón. Serán cosas que tengamos que tener en cuenta y que, por ejemplo, si os recordáis al principio del taller, pues bueno, había palabras que nos quedaban descolgadas, que le poníamos el guión porque la cortábamos y seguíamos en el siguiente renglón, etcétera. Todas esas cosas en la caligrafía son algo que tenemos que tener muy en cuenta para no caer en ese tipo de errores, por así decirlo. Son pequeños errores. Disfrutarla, vamos trabajando sobre el propio gris. Yo os diría que yo he empleado dos tipos de pluma, una pluma que me ha generado trazos más homogéneos y otra pluma que me los ha generado más anchos. Bueno, yo tengo algunas anotaciones en rojo porque, como sabéis, yo me voy poniendo los errores. Pero tener en cuenta, por favor, que es más importante pararnos ahora en el trazo que pararnos en el ancho variable. Que tenemos en cuenta las dos cosas, fantástico. Pero que nos perturba y nos distrae del trazo pararnos y centrarnos en los anchos, nos centramos en el trazo, ¿vale? Es más importante. Disfrutarla, la veremos en la siguiente clase y, como siempre, lo más importante, disfrutarla. Nos vemos pronto y hasta entonces, hasta luego.